Hola chiquillos, ¿cómo están? Mira usted, profe. Bien, bien, aquí estamos. ¿Cómo han pasado la semana con tanta lluvia? Tanta lluvia para lo que estamos acostumbrados, más bien dicho. Vamos a... Ay, mira. Ya. Vamos a ver, chicos, cuántos faltan. A ver, un poquitos. Pocos. 3, 12 apenas. Bueno, comencemos. Ya chicos, vamos a continuar con nuestro proceso que estamos estudiando. Martín, recuérdanos un poco por qué era importante el proceso que estábamos iniciando en el estudio de la biología. ¿Qué era lo clave en este proceso de que le estamos dando tanta relevancia? ¿Por qué lo estamos estudiando? ¿Por qué era tan importante el tema de esta famosa fotosíntesis? Martín. Martín, ¿no estás? No lo estás. Martín no está. ¿Cosa, profe? Ahí estás. No. La pregunta es, ¿por qué es tan relevante o tan importante el proceso que estamos estudiando? ¿Por qué es tan necesario y tan fundamental? La fotosíntesis Sí, eh, es relevante porque es como una gran parte así como que se forma en la vegetación. ¿Sí? ya. Es como el proceso en que se forma la vegetación y lo que luego la vegetación contribuye en el ambiente, contribuye a los seres vivos, etcétera. Pero, a ver, tú estás diciendo que se forma la vegetación o algo ocurre en la vegetación que es relevante para los demás seres vivos. No sé cómo explicarlo bien. Mm. Porque tú no me estás diciendo que la fotosíntesis es relevante porque genera la vegetación. Yo te doy vuelta un poco lo que me estás planteando. ¿No será que en los seres vegetales o autótrofos, es decir, que no son capaces, que son capaces de fabricar su propio alimento, ocurre este proceso que es importante y que no solamente es importante para ellos, sino también para los demás? A ver, vamos Sí, porque ¿Ah? porque al crear su propio alimento se mantienen vivos. Que luego esas mismas plantas luego pueden hacer germinar otras plantas. Y así genera, eh, genera vegetación que luego eso aporta a otros seres vivos. Ya. Vamos bien. Ignacio, Pascua. Sí. Ignacio, además de lo que decía tu compañero, ¿qué puedes agregar con respecto a la fotosíntesis? De lo que él decía. ¿Qué otro elemento es significativo dentro de ella? ¿Por qué es tan relevante?
Porque en el fondo nosotros podemos aprendernos partes, aprendernos montones de etapas y cosas, nos podemos aprender todas las etapas que ocurren, las podemos memorizar y todo. Pero en el fondo tenemos que tratar de comprender por qué dedicamos un tiempo a estudiarla. ¿Qué es lo que me aporta la fotosíntesis a mí? ¿Por qué a mí me sirve y no solo a las plantas? ¿Por qué a ti te sirve? ¿Qué es lo que a ti te aporta? Oxígeno y alimento. Te aporta oxígeno y te aporta alimento. Ya, ahí ya estamos. Y además de eso, ¿qué? ¿Qué te falta ahí? ¿Qué es lo que a lo mejor es una de las cosas que muchas veces no queda como en la parte oscura, es decir, en la que nos enseña? Y que generalmente como que nadie la toma en cuenta. Recuerda, y nunca se te olvide, nos aporta también energía. Entonces, ¿por qué nos dedicamos a estudiar la fotosíntesis en el fondo? Porque la fotosíntesis nos aporta oxígeno, nos aporta alimento en forma de un compuesto que se llama glucosa y nos aporta energía. Pero no solamente a las plantas, o sea, le aporta a las plantas, pero como estamos todos tan unidos en los ecosistemas y nosotros dependemos de ellos para nuestra alimentación, es fundamental para todos. Por lo tanto, no es un proceso solo de las plantas, en el sentido que a las plantas le importa que ocurra. No, nos importa a todos. Para todos es importante, para todos nosotros son importantes, inclusive a los que ni siquiera les interesan las plantas. O sea, no deberían importar y cuidarlas fundamentalmente por esto. Entonces, vamos al proceso, vamos a recordar perdón que me fui al video, vamos a recordar las partes de esta fotosíntesis que ya hemos estado mirando. Entonces nos vamos a ir a los elementos que ya estamos estudiando. Nos vamos a dedicar más tiempo en esto porque tenemos que aprenderla bien y entenderla bien. Primero que nada, la fotosíntesis tiene etapas, fases. Yo ya se lo remarqué la semana pasada y voy a volver a insistir en ello. Porque el otro día yo estoy también preparando a los alumnos de cuarto para que den su prueba de selección universitaria y me encontré con lo mismo que les voy a decir ahora, pero el mismo error. Todas las plantas realizan un doble proceso. Es decir, una parte de su proceso de producción de energía lo realizan en el día y otra parte, lo realizan con presencia de luz y otra lo realizan sin la necesidad de luz. Y cuando uno plantea eso, lo más fácil es decir, uno lo realizan en el día y otro lo realizan en la noche. Y eso no es así. Y eso hay que volver a dejarlo claro, aunque ya lo vimos la semana pasada, pero volver a insistir. Hay partes, la luz está todo el día. En el ciclo de las 24 horas, hay lugares donde hay luz prácticamente 20 horas en el día, como hay lugares donde en la Tierra hay muy pocas horas de luz. Pero supongamos acá, nosotros hoy día en invierno tenemos muy poco tiempo de luz, porque estamos en invierno, acuerden que la Tierra está inclinada, por lo tanto en invierno tenemos muy pocas horas de luz, muchas horas de oscuridad, pero en verano es al revés. Pero en la normalidad, supongamos que de las 24 horas, la mitad fueran de día y la otra mitad de noche. Eso significaría que las plantas, una parte van a hacer su actividad en el día y otra van a esperar en la noche. Y cuando las noches son muy cortas, ¿qué es lo que va a ocurrir? O cuando son muy largas, ¿qué va a ocurrir?
La pregunta es entonces, ¿qué significa fase dependiente de luz o luminosa? ¿O qué significa fase oscura? Lo que significa en el fondo, y es más simple aún, es que existiendo la luz durante todo el día, aunque estuviera la luz 24 horas del día, la planta, hay una parte de su proceso de fotosíntesis que lo va a hacer con luz, con la necesidad de luz, o sea, va a utilizar la luz, y otra parte no la va a utilizar. No la necesita. Y una de las partes que necesitan la luz la realiza en los tilacoides, que son esas estructuras que eran como monedas, las vamos a verla en una gráfica nuevamente, y otra la realiza en el estroma, que eran esas uniones que habían entre estas estructuras como monedas que se llamaban granas. Vamos a ver la imagen y ahí vamos a recordar esta figura que nos puede estar molestando un poco y nos recordamos un poquito el nombre. Miremos la figura. Solo la figura. Miremos lo que está ocurriendo acá. Acá tenemos unos discos. Vamos a suponer que son monedas. Estos discos que son como monedas se llaman tilacoides. Aquí ocurre la mitosis. Aquí ocurre, en la mitosis ocurre lo que llamamos la fase luminosa. Esta fase que va a ocurrir solo con la presencia de luz. Ahora, si ustedes ven acá hay como un grupo de monedas, una apilada una sobre otra. Esto en conjunto se llama grana, la grana. De estas hay muchas dentro de los cloroplastos, que son las estructuras que hay en todos los vegetales. Recuerden que no tienen por qué ser verdes. Recuerden que eso ya lo dejamos claro, que los pigmentos son muy diversos, por lo tanto hay plantas que pueden ser verdes, plantas que pueden ser rojas, plantas que pueden ser azules, va a depender del tipo de pigmento. Que la mayoría son verdes es porque la mayoría tiene el pigmento más importante es la clorofila. Ahora bien, miremos que acá hay unas uniones entre estas agrupaciones de monedas que llamamos los granas. Y estas uniones son lo que llamamos los estromas. Y aquí ocurre lo que llamamos la fase oscura, que no necesita luz. Ahora bien, ¿qué es lo que yo les hablaba la semana pasada? Que las plantas, ¿qué es lo que hacen? A través de las raíces absorbían agua. Y con la luz del sol, en los estromas, rompían el agua, la fragmentan, la rompen en 1000 pedazos, en palabras muy simples, y cosa que ya ustedes deben estar viendo en química, ocurre una reacción química y el agua se descompone. Descomponerlo no es lo mismo que ocurre cuando la carne se echa a perder en la cocina, sino que descomponer significa separar. Descomponer significa separar en química. Y eso lo tienen que estar viendo con su profesora de química. Cuando un compuesto yo digo que se descompone, es que se está separando en sus partes. O sea, se separa, si el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, esta molécula se separa en los elementos que la forman. Y se va a separar en los dos compuestos que la forman, que son el hidrógeno y el oxígeno. Y el oxígeno lo va a liberar, que es el gas que producen las plantas, que es el gas que nosotros necesitamos para poder respirar. No solamente los seres humanos, sino todos los animales necesitan oxígeno para poder respirar. Por eso son importantes los vegetales que realizan fotosíntesis. No solamente porque producen alimentos, sino que producen este gas que es fundamental para la vida nuestra, que es el oxígeno. Ahora bien, ¿qué otra cosa ocurre acá? Ahora en la fase oscura. Si se fijan, en la fase luminosa se rompe el agua y se produce el oxígeno. En la fase oscura ocurre otra cosa. Vamos a mirar las fases. Las plantas atrapan del aire todo lo que nosotros botamos, los contaminantes,
el aire que nosotros botamos cuando respiramos. Nosotros respiramos oxígeno y botamos un gas que es dióxido de carbono. Los vehículos botan dióxido de carbono, las fábricas botan dióxido de carbono. Cuando nosotros botamos basura, después de un tiempo la basura se empieza a descomponer y también bota dióxido de carbono. Y todo ese dióxido de carbono, las plantas lo atrapan, ¿dónde? En los estromas. Y aquí ocurre lo que se llama la fase oscura, donde se forman los compuestos orgánicos que son el alimento. ¿Y cuál es el compuesto orgánico más importante que se forma? Aquí es la, voy a marcar con otro color, si no, no se va a notar, es la glucosa. Glucosa. Para que lo noten por ahí. Es el principal compuesto orgánico que se forma. Entonces, por un lado, en la fase luminosa, la luz rompió el agua y liberó el oxígeno, y en la fase oscura, el dióxido de carbono se transformó en glucosa. Perdón. Y al medio, y entre estas dos etapas, lo que se va a producir acá, y yo quiero que no se fijen en el de abajo, sino que solamente se fijen en el de arriba por el momento. Lo que se va a producir aquí es esto. Y esto es lo que vamos a analizar por el momento. Solamente para primero medio nos vamos a fijar en esto. Después ya cuando estén en cursos superiores nos vamos a fijar en otros detalles. Pero para ustedes nos vamos a fijar, lo que se va a formar aquí es esta molécula. Estas tres letras, que es una molécula que es como una pila. Es una gran pila de energía. Es una molécula de energía que se llama ATP. Aquí se guarda la energía, aquí se produce energía. Acá, entre estas dos fases, se va a producir energía. Energía para que las plantas puedan seguir creciendo y energía para que nosotros, al consumir vegetales, al consumir los productos, consumamos también energía que nos sirva para nuestras actividades. Nosotros los seres humanos producimos energía, pero también las plantas producen energía porque ellos necesitan crecer, desarrollarse, multiplicarse, mantenerse. Entonces producen energía. Ojo aquí. La energía no se guarda en un lugar mágico, no se guarda en una cajita, no se guarda en un motor, no se guarda en un, no sé, en un lugar específico. Se guarda en una molécula química, que al romperse esa molécula va liberando la energía. Aquí hay energía química, se llama ATP. ¿Por qué una P? Ya se lo dije la otra vez, porque tiene fósforo. Y una T porque tiene 3 fósforos. Y la letra A representa una molécula que tiene un nombre y que se llama adenosín. Por eso se llama adenosín trifosfato, porque tiene 3 fosfatos que son una molécula formada por fósforo. ¿Qué es lo que debemos aprender hoy día? Y dejar en claro. En la fase luminosa, la luz rompe, descompone el agua. La luz descompone el agua y libera el oxígeno. En la fase oscura, el dióxido de carbono se transforma en el estroma, se transforma en compuestos orgánicos que son glucosa. Y en ambas fases se forman moléculas de energía que son el ATP. Ojo, es una molécula de energía que es ATP. Es una molécula que tiene fósforo y es una molécula de energía. Eso es lo que quiero que les quede claro. ¿Consultas, dudas o yo les pregunto a ustedes? A ver, vamos a ir preguntando, chiquillos. Gloria, Vilches. A ver, Gloria. ¿Estás? Gloria. ¿Me escuchas? O Sofía, Sofía Sepúlveda. Sofía, ¿me escuchas?
Sofía. Sí, profe. Ya, Sofía. Una pregunta. Sin miedo, si aquí no va a ocurrir nada extraño. Dime, Sofía, ¿en qué parte? ¿En la fase luminosa o en la fase oscura es donde se produce el oxígeno? Mire el esquema. ¿En la luminosa? Eso es lo que tienes que identificar, nada más, si no es nada difícil. Ya, Ok. bien, Sofía. Matías Mena. Uy, cuesta que contesten, chiquillos. Martina Carrasco. Ay, ¿qué pasa, chiquillos, que están tan calladitos hoy día? Ya, yo quiero. ¿Quién yo quiero? ¿Quién es el que yo quiero? Pregunta a mí para participar de alguna manera. Ya, sí, porque están demasiado calladitos hoy día, no sé qué les pasó. ¿Quién es el yo quiero? Yo, Mauricio. Ah, Mauricio, ya Mauricio. Perdona, Mauricio. Mm. Sí, muy simple, Mauricio. Ya. ¿Dónde o en qué fase se forma la glucosa? ¿En qué fase se forma? ¿En la fase oscura? En la fase oscura. Por lo tanto, ¿se va a formar de día o de noche? ¿De noche? Ah, trampa. ¿Cómo? Trampa, po. Si te dije Ah, de día o no, de noche. no. Es que fase oscura, no lo confundí, perdón. Es que, a ver, pensándolo bien, yo creo que sería de cualquier, o sea, sería de día de noche. Fase luminosa y fase oscura. Yo creo que, no sé, no sabría cómo explicarlo, pero sé que en la fase oscura pasa algo que ni siquiera ocurre en la noche o en el día, simplemente ocurre, simplemente no Ocurre, lo sé. es Me que estuvo desesperé, bien. ya. Estuvo Sí, bien lo sí, que sí, hiciste. ya. Pero Estuvo sale el bien. CO2. Eso es No, lo que es el dióxido de carbono. no, sí estuvo Y bien. ahí se crea. Es que lo que te tiré en la segunda pregunta, si te dije de día o de noche, es que es la típica trampa. Porque como uno Sí, dice sí, fase oscura, y tú respondiste bien, la glucosa se produce en fase oscura. Y yo te pregunté de día y de noche, y tú, la tendencia es decir, como es oscura, de noche. sí, bro. Claro, pero es que no, da lo mismo. Pudo haber Ah, ocurrido ya, bueno. de día o de noche, da lo mismo. Sí, pues, puede pasar. Es que yo me confundí diciendo no, porque le pregunta trampa. Yo, es trampa, ¿verdad? Y ahí lo pensé y dije, sí, pues fase oscura, fase luminosa, no significa que sea de noche o de día, solamente que son fases simplemente. Exacto, son fases, o sea, puede Sí, ocurrir de día o de noche, da lo mismo. Puede ocurrir de sí, día o sí, de sí. noche. Hay que tener mucho cuidado en eso porque em, son etapas, o sea, es como etapas que necesitan o no necesitan oxígeno, o sea, el oxígeno siempre está. Entonces Ujú. hay momentos en que hay fases que necesitan y otras que no necesitan, pero el oxígeno no voy a quitar el oxígeno para que ocurra una etapa, aquí no le voy a quitar la luz. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y ojo, que el ATP Sí. se forma en ambas, es independiente, por eso está al centro. La energía se forma en cualquiera de las dos etapas, o más bien dicho, en las dos etapas se forma ATP, tanto en la fase luminosa como en la fase oscura. Sí, pues sí, ahí se requiere energía las dos. Muy bien, Ay, tú bueno eso que hubieses preguntado y hubieses caído porque no se te va a olvidar, te aseguro que no se te va a olvidar nunca. exacto. Está bien. Impecable. Vamos a lo que sigue. Entonces, la fase luminosa ocurre en los tilacoides, cuidado, y la fase oscura ocurre en la unión que hay en los tilacoides que se llama estroma. Por eso nunca olvidar el dibujito, que es un dibujo, porque en el fondo no son así, es un dibujo que representa como más claramente lo que ocurre. Vamos al siguiente PPT. Ahora bien, esto lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien simple. Aquí nadie
No, nos vamos a saltar este por mientras, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a responder preguntas y después vamos a responder esto. Busquemos la respuesta a esta pregunta. Entre las consecuencias directas de la destrucción de las granas, recuerden qué es lo que era la grana, del cloroplasto se encuentra. No se realiza la fotólisis del agua. Fotólisis, ojo, recuerden lo que significa la palabra fotólisis. Foto es luz, lisis es ruptura, ruptura del agua. No se realiza la ruptura del agua. No se obtiene glucosa como producto final. Aumenta la cantidad de oxígeno ambiental. Entonces dice, entre las consecuencias directas de la destrucción de las granas del cloroplasto se encuentran. ¿Cuáles serán las consecuencias de la destrucción de las granas? ¿Quién tiene la posibilidad? Aquí tiene que aplicar, aquí hay que pensar un poco. Recordemos el dibujito para poder entenderlo. Recuerden que las granas son estas. Estas son las granas. Esta es la grana. Fotólisis es esto. Cuando se rompe el agua. Fotólisis es ruptura del agua. Ruptura del agua es fotólisis. Estas son las granas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a la pregunta. ¿Nicolás tiene la respuesta? Creo que es la D. ¿Crees que la D? La D que significa solo 2. Vamos a ver. No, la D. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. No, es la E. 1 y 3. ¿Por qué? Dice, si se destruye la grana, no se realiza la fotólisis. Está bien, no se realiza, porque ahí es donde ocurre. Si se destruye la grana, solo se obtiene glucosa como producto final. Sí, pues, solo se obtiene glucosa. ¿Por qué? Miren, porque si se destruye esto, la glucosa se obtiene por los estromas, se obtiene acá. Por lo tanto, si se destruye esto, lo que se obtiene solamente es el compuesto que es la glucosa. Y la número 3, alternativa 3, aumenta la cantidad de oxígeno ambiental. Y eso es verdad. ¿Por qué aumenta la cantidad de oxígeno? A ver, no, pues, está mala. No, tienes razón. Me acabo de dar cuenta, no. Está bien, tienes tú la razón. Yo me equivoqué al colocar la alternativa acá. Tienes toda la razón. Es solo la B. Solo la B. Solo aumenta la glucosa como producto final. Eso está raro. No, porque no aumenta la cantidad de oxígeno ambiental, disminuye. Porque resulta que no va a ocurrir este proceso. Como no hay grana, esto no va a ocurrir. Por lo tanto, no va a haber oxígeno. No va a haber oxígeno. Por lo tanto, por el contrario, lo que debería decir acá es disminuye la cantidad de oxígeno ambiental. Entonces la respuesta acá debería ser la correcta debería ser solo la letra B. Ahí yo me chispoteé, me equivoqué. Voy a revisar el tiro este PPT. Ahora, vamos a las fases. ¿Se entendió por qué? ¿Perdón, chiquillos? ¿Se entendió por qué? Sebastián, Diego. Sí. Sí, profe. Sí, recuerden el esquema. El error mío es que yo dije, entendí, puse aumenta la cantidad de oxígeno, pero como se destruyó la grana, al destruir la grana no puede haber ruptura del agua. Y si no hay ruptura del agua, no puede aumentar el oxígeno. Por el contrario, el oxígeno disminuye. Solamente puede aumentar la glucosa. Por lo tanto, solamente es la letra B. Por lo tanto, esto tengo que modificarlo. Voy a anotar al tiro que no me había dado cuenta. Modificar. Sería la alternativa
B en este caso. Ya, nos queda un poquitito. Ahora vamos a las fases que son independientes de la luz, o sea, lo que sería la fase oscura. Ojo, independiente de la luz, que no la necesitan. Puede estar o no estar. Ahora, ¿qué es lo importante? No miren el detalle. Solamente voy a indicar qué es lo que se tiene que fijar en esto. Esta parte que se llama independiente de la luz, lo importante es aquí que lo que se van a formar, el dibujo solamente tienen que considerar que lo que se va a formar acá es dos cosas. Lo que tienen que considerar es que se van a formar, voy a sacar el lápiz para marcar lo que tienen que anotar. Se va a formar glucosa. Esto es lo que se va a formar. Y ojo, ¿por qué anote este dibujo? Porque se va a formar glucosa. ¿Y por qué es importante esta glucosa? Porque la glucosa, cuando ustedes aprenden la fórmula y la que vimos en el primer día, la primera clase, la glucosa tiene esta fórmula. C6H12 O6. Es decir, la glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿no es cierto? Por lo tanto, para formar esta glucosa necesito, ¿cuántos carbonos, Martín? ¿O Eugenia? Para formar esa glucosa, ¿cuántos carbonos voy a necesitar? Se usan 6. 6, ¿no es cierto? ¿Y con quién formo la glucosa? Con lo que me dijeron un rato atrás. Con hidrógeno y oxígeno. Ya, pero ¿a partir de qué cosa se formaba la glucosa en la fase oscura? ¿De qué elemento químico? Del dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y por lo tanto, ¿cuántos dióxidos de carbono deben haber para formar la glucosa? Sí, acá la glucosa tiene 6 carbonos. ¿Cuántos dióxidos de carbono deberían haber? 6. 6. ¿Por qué? Porque el CO2 tiene un solo carbono. Por lo tanto, deben haber siempre 6 CO2 para formar una molécula de glucosa. Siempre tienen que haber 6. Y este proceso, que no lo vamos a ver en detalle porque se lo ven en cursos más grandes, este proceso de formación de una molécula de glucosa siempre se forman a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono en la fase oscura, que es independiente de la luz. Y este proceso tiene un nombre, se llama ciclo de Calvin. Las partes de acá no las anoten, eso lo van a estudiar como en tercero. Lo que ustedes tienen que anotar, y yo les voy a mandar en el apunte después, es que en la fase oscura ocurre un ciclo que se llama ciclo de Calvin, en el cual en los estromas se va a formar una molécula de glucosa a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono. Por eso las plantas son tan importantes como elementos para atrapar la contaminación. Por eso mientras más plantas colocamos, mientras más árboles, mientras más elementos colocamos en nuestra tierra, más fácil es retirar la contaminación. Y nosotros lo hacemos al revés. Plantamos, no tenemos tantos espacios verdes en las ciudades, por ejemplo. Mientras más plantas verdes, más glucosa se produce. Fíjense que por una molécula de glucosa nosotros necesitamos ya 6 dióxido de carbono. Entonces es importante esto que se llama ciclo de Calvin, que ocurre en la fase independiente de luz. No necesita luz para ocurrir. En la fase oscura y ocurre
en los estromas. O sea, si vamos al esquema que vimos anteriormente, el ciclo de Calvin es el que ocurre aquí. Voy a borrar la imagen. Voy a borrar esto. El ciclo de Calvin ocurre aquí. Es decir, 6 CO2 me dan C6H12 O6 y este proceso se llama ciclo de Calvin. Ese es como el gran resumen que tienen que tener como claro de la fase oscura que ocurre en la fotosíntesis. Y este otro es la fase luminosa donde hay una descomposición del agua que se llama, le vamos a colocar un nombre a la descomposición del agua, se llama foto, que significa luz, fotolisis o fotólisis. La palabra lisis significa siempre ruptura, ruptura por la luz. ¿Y quién se rompe por la luz? Es solo el agua, no el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no se rompe por la luz. Solo el que se rompe por la luz es el agua. Para que tengamos claro eso. Porque de repente nos confundimos con la ecuación de la fotosíntesis. Ahí estamos, chicos. Ahí ya hemos avanzado bastante con el tema de la fotosíntesis. Vamos a mirar. Ahí estamos. Veremos si somos capaces, a ver, de responder a esta pregunta. Con respecto a la estructura del cloroplasto, ¿cuál de las siguientes relaciones es incorrecta? Ah, no, esta no me la pueden responder todavía. Me faltó una cosita para responderla. Ya, vamos a ver un resumen de la fotosíntesis y después finalizamos. Primero, miremos dónde ocurren las dos partes de la fotosíntesis. Hay una parte que es dependiente de la luz y una parte independiente de la luz. O sea, la luz siempre está presente. Lugares donde se realiza, una se realiza en los tilacoides. Recuerden que los tilacoides son como estas monedas. Y la agrupación de monedas se llama grana. La fase independiente de la luz son los estromas. Son estas uniones de los tilacoides, estas como haces que unen los tilacoides. ¿Qué elementos se requieren para que ocurra la fase de luz? Necesito agua, luz solar, pigmentos. Y un elemento que va a ayudar, que no se lo mencioné en ese momento, pero es una coenzima, es decir, un elemento que va a hacer que el proceso ocurra más rápido. Solamente coloquenle coenzima, NADPH, el nombre es muy extraño, nicotinamina, adenina, dinucleótido fosfato, por lo tanto no coloquen las siglas solamente, para el curso de ustedes solamente coloquenle una coenzima, es decir, un elemento que acelera la reacción. Ahora, en la fase independiente de la luz, ¿qué es lo que necesitamos? Si no hay luz, necesitamos energía. Y vamos a necesitar también una enzima. Cuando veamos esta palabra, es una enzima, es decir, algo que acelere la reacción, y necesitamos dióxido de carbono. ¿Qué es lo que vamos a producir en la fase dependiente de la luz? Vamos a producir energía, ATP y una enzima que nos va a ayudar en la segunda etapa. ¿Qué es lo que vamos a producir en la fase independiente de la luz? Glucosa. Y otras moléculas que le van a servir a la planta, como lípidos, que son las grasas, y proteínas. Entonces, hasta ahí solamente quiero tener claro. Esto ya es un proceso mucho más que no corresponde a las materias que nosotros vemos en primero medio. Pero esto es fundamentalmente la fotosíntesis. Mirar que son dos etapas,
que ocurren, uno en presencia de luz, otro en ausencia de luz, que ocurren en los cloroplastos, que en los cloroplastos hay una estructura que se llama tilacoide, que son como monedas, que están agrupadas en estructuras que se llaman granas, y que están unidas por una estructura que se llama el estroma, que en la fase clara se rompe la molécula de agua y se libera el oxígeno, y se produce la molécula de ATP, pero que también se comparte con la fase oscura. Y en la fase oscura, la molécula de dióxido de carbono entra en un ciclo que se llama de Calvin y es capaz de producir la molécula de glucosa. Eso es fundamentalmente la fotosíntesis. Ahora bien, el ciclo de Calvin, lo importante es que necesita, para producir una molécula de glucosa, 6 moléculas de dióxido de carbono. Esa es la fotosíntesis, chicos. Les voy a mandar una guía con detalles de esto y voy a ir sacando los nombres que no es que no sean importantes, sino que los van a ver con más desarrollo cuando estén en cursos superiores, porque no saco nada con meter los nicotinamidas, la fosforilación oxidativa, que esos son procesos que van a estudiar en un año o 2 años más. Pero lo que sí tenían que tener claro para primero medio es esto, para poder entrar después en el proceso que se va a dar también en el ser humano, que es complementario a la fotosíntesis, que se llama respiración celular. Hasta ahí estamos, chicos. ¿Alguna consulta? Me respondieron bastante bien en las consultas generales. No olvidar lo de la fase, porque aunque ustedes lo tienen claro, después el aprendizaje inconsciente nos lleva a responder, inconscientemente nosotros tendemos a responder que la fase oscura ocurre en la noche, y eso como que nos queda. Y si se pregunta, así como le pregunté a su compañero, tiende a responder lo que le respondió en forma automática. Ya. Listo, chicos. Súper. Tengo en la última guía esta parte de esta materia, con dibujo de los estromas y todo eso, para que recuerden que son guías de práctica. Todavía no hay evaluación de esto y creo que no, por lo menos en 2 semanas no vamos a hacer nada de esto. Así que nos estamos viendo en física el viernes, Dios mediante. Cuídense, un abrazo. Estén súper bien. Igual, profe, cuídese. Chao. Cuídese. Oh, Chao. profe. Que tenga un buen día. Y gracias.